Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo de tecnoplc.com. En el vídeo de hoy os voy a mostrar la simulación de un proyecto hecho en Logo, ¿de acuerdo? Que se trata de controlar unas salidas del logo mediante la utilización de un sensor analógico que nos va a dar la velocidad de un motor, y dependiendo de la velocidad vamos a activar unas salidas u otras para activar unas resistencias u otro dispositivo de la automatización. ¿Ok? Aquí en la página web podéis encontrar el ejemplo, en ejemplos Logo, buscáis motor con sensor velocidad en Logo y aquí tendréis toda la explicación. Pasaremos a ver la simulación, ¿de acuerdo? Tendremos un botón de marcha, tendremos una señal analógica de velocidad y conforme vaya aumentando la velocidad va a ir cambiando las salidas, ¿de acuerdo? Tendremos un botón de paro, etcétera. Así que vamos a ver la simulación, vamos a ver un poco cómo se hace y os explicaré todo al detalle, ¿de acuerdo? Así que allá vamos. Así que vamos a empezar a explicar eh, qué vamos a hacer en el proyecto de hoy de Logo. Así que en la página web, estamos en la página principal, vamos a ejemplos, buscamos ejemplos Logo, buscamos el ejemplo del control de un motor con sensor de velocidad en Logo y activar unas salidas según RPM, ¿ok? Aquí tenemos toda la explicación, así que vamos a describir un poco el proyecto. Aquí tenéis la descripción completa. Se trata de programar un motor con un sensor de velocidad y vamos a controlar el arranque de ese motor DC, que funciona de la siguiente manera. Dispone de un sensor que mide la velocidad de rotación del motor en un intervalo entre 0 parado y 1500 RPM, velocidad nominal. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Cuando se acciona el pulsador de marcha, se activa un relé que conecta la alimentación del motor a una determinada resistencia en serie. Cuando la velocidad del motor llega a 250 RPM, se desactiva el relé anterior y se activa un segundo relé que conecta otra resistencia. Cuando la velocidad del motor llega a 850 RPM, se desconecta el relé anterior y se activa un tercer relé que conecta una tercera resistencia. Cuando la velocidad del motor llega a 1250 RPM, se desconecta el tercer relé y se activa un cuarto relé que deja el motor en funcionamiento a la velocidad nominal. En cualquier momento durante el arranque, el usuario puede pulsar un botón de paro que aborta el arranque del motor. El mismo pulsador debe parar el motor cuando éste se encuentre en funcionamiento normal. Así que aquí tenemos la descripción y si seguimos leyendo el artículo podremos ver las características del programa que vamos a utilizar: una marcha del motor, una parada, una lectura de una señal analógica y comparaciones con las funciones de comparación analógicos, ¿de acuerdo? Para controlar ese motor y esas RPM que nos vienen del sensor analógico. Aquí tenemos las funciones que hemos utilizado y aquí os explico un poco cómo programar el ejemplo. Os pongo unos pequeños pasos, unas pequeñas funciones que hay que tener en cuenta, las características de la descripción del proyecto. Así que échale un vistazo al artículo, que ahí lo tenéis todo muy detallado, y al final del artículo tenéis un link para ir a descargar el proyecto Logo, ¿de acuerdo? Así que como primer paso vamos a crear un proyecto nuevo de Logo y en primer lugar, como siempre, vamos a dar el nombre a las entradas y a las salidas. La I1 será la marcha, la I2 será el paro y después tenemos 4 salidas que las vamos a llamar como relés, ¿ok? Pero bueno, en vuestra automatización se puede llamar de la forma que más os interese. Relé 3 y relé 4. ¿De acuerdo? Ya tenemos esos nombres de las variables y vamos a ver un poco la descripción. En la descripción, si nos vamos al artículo de la página web, nos indica: cuando se acciona el pulsador de marcha, se activa un relé que conecta la alimentación del motor a una determinada resistencia en serie. O sea,
que tenemos un botón de marcha y un botón de paro. ¿Eso qué nos dice? Lo primero que hay que pensar es que, bueno, en primer lugar meter las entradas, la entrada de marcha y la entrada de paro. Pero claro, para hacer una automatización con marcha y paro mediante pulsadores, ¿de acuerdo? Lo más lógico es utilizar un relé autoenclavador. ¿Por qué? Ahora os lo explico. Vamos a buscarlo. Relé autoenclavador. Y aquí en las entradas que hemos puesto I1 marcha, en simulación, no como interruptor, sino como un pulsador, porque nos han dicho que son pulsadores. Si lo dejamos como interruptor, en la simulación, una vez la pulsemos, se queda pulsado el interruptor y eso no nos interesa. Es un pulsador que nos dé un pulso. Entonces, lo que hacemos es que lo llevamos a un relé autoenclavador, la marcha al set y el paro al reset. De esta manera, si colocamos una salida y esto lo simulamos, vamos a obtener el objetivo, que es mediante un pulsador de marcha se pone en marcha la salida y mediante un pulsador de paro negamos esa salida, es decir, apagamos esa salida. ¿De acuerdo? Así que por aquí insertamos un pequeño texto describiendo negrita. Vamos a copiar un texto. ¿De acuerdo? Y en la fuente la ponemos negrita, la ponemos un poquito grande para que lo veamos. Entonces, en la primera petición, cuando se pulsa el pulsador de marcha, se activa un relé que conecta la alimentación del motor a una determinada resistencia en serie. Es decir, activamos un relé. Así que con esto conseguimos el primer objetivo, que es activar ese relé. Una vez sueltas el pulsador de marcha, ese relé va a seguir activado, como hemos visto en la simulación. Eso es lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos a seguir leyendo las siguientes peticiones. Ahora nos pide cuando la velocidad del motor llega a 250 RPM. Es decir, aquí ya nos pide que hagamos una comparación con la señal analógica de RPM que nos llega del sensor de velocidad. ¿De acuerdo? Así que vamos a utilizar una señal analógica. Por lo tanto, vamos a buscar aquí en el árbol de la izquierda entrada analógica. ¿Cómo la configuramos? Pues abrimos las propiedades y tenemos número de entrada I1 y en simulación es un valor que le queramos poner en la simulación. Cuando se abre la simulación automáticamente le puedes dar aquí un valor por defecto, pero bueno, lo podemos dejar en 0, que arranque en 0 y ya está. ¿De acuerdo? Así que con esto queda la lectura de la entrada analógica y ahora vamos a poner unos comparadores analógicos, porque mediante los comparadores analógicos vamos a poder leer esa señal de velocidad analógica y vamos a poder incorporar unos rangos, ¿ok? Un rango mínimo y un rango superior para poder activar la salida. Así que nos bajamos hacia abajo, buscamos en funciones de analógicos y colocamos un comparador analógico, por ejemplo. Conectamos a la entrada AX y ahora vamos a ver las propiedades que tiene en el interior. Damos doble clic y abrimos.
Y aquí dentro vemos las propiedades. Dentro de las propiedades, bueno, tenemos configurado un sensor de 0 a 10 voltios, porque así nos lo ha dicho el ejercicio, porque así nos lo ha dicho en las características técnicas del sensor analógico, ¿de acuerdo? Lo que sí que nos dice en la descripción es que dispone de un sensor que mide la velocidad de rotación de este en un intervalo entre 0 y 1500. Es decir, que vamos a medir entre 0 y 1500. Por lo tanto, aquí vamos a tener que meter el rango de 1500. Automáticamente en parámetro la ganancia, gain, se ha subido a 1,5. Eso no lo toquéis, eso es automático. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una comparación y nos dice, en la descripción, nos dice, cuando la velocidad del motor llegue a 250, se desactiva el relé anterior y se activa un segundo relé. Y cuando la velocidad del motor llegue a 850, se desconecta y activa otro relé. Por lo tanto, tenemos que crear aquí un rango entre 250 y 850. Por lo tanto, aquí el umbral que tenemos es 250 y aquí importante, nos había dicho 850 se activa el siguiente relé, por lo tanto este rango funcionará hasta 849. Ok, entonces entre 250 y 849 estará trabajando este rango de velocidad. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar y ya lo tenemos. Estará trabajando este rango de velocidad. Para el siguiente rango, ¿qué tendremos que poner? Tendremos que entrar otra vez en otro comparador analógico. Entrar. Podemos copiar y pegar, por ejemplo. Se crearía y aquí en el umbral tendremos que poner entre 850 y el siguiente rango de velocidades, que si vamos a la descripción sería el de 1250. ¿De acuerdo? Hay que crear una serie de comparadores analógicos. Con esto tenemos la lectura de la señal RPM en analógica y ya continuar con las comparaciones. Y tendremos que añadir aquí señales y comparadores AND, comparadores NOT, ¿de acuerdo? Para crear un flujo de corriente entre la marcha, entre la comparación de este rango de velocidad o este otro rango de velocidad y la marcha activada. Eso ya hay que ir leyendo el artículo, la descripción completa y vamos generando las distintas posibilidades para activar cada una de las salidas. ¿De acuerdo? Tú te colocas aquí las 4 salidas y en función de las velocidades vas a tener que ir activando o una salida o la otra, ¿de acuerdo? Así que eso os lo dejo ya para que lo veáis en el artículo en la web, veáis la descripción completa, todo el proceso que hemos seguido para hacerlo y que os descarguéis el artículo en la web y así tendréis el ejercicio resuelto, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a la simulación y así veréis cómo funciona exactamente esa simulación, que es muy sencillita. Así que nada, vamos a empezar la simulación del proyecto, ¿de acuerdo? Pulsando el símbolo de simulación dentro del proyecto Logo cuando lo tengamos finalizado. Nos abrirá abajo todas las condiciones. Veremos que en un principio las 4 salidas, los 4 relés de salida están desactivados, ¿de acuerdo? Tenemos pulsador de marcha y pulsador de paro. Pero bueno, aquí veis cómo está configurado como interruptor, ¿de acuerdo? Es lo que os comentaba. Aquí está como interruptor. No nos interesa como interruptor, queremos que esté como pulsador, ¿de acuerdo? Así que vamos a entrar al proyecto y lo configuramos como pulsador, como os había enseñado antes. ¿Cómo lo hacíamos? Entrábamos en la I1, por ejemplo, en la I1 de marcha, y en la pestaña de simulación, en lugar de interruptor, le ponemos como pulsador con contacto normalmente abierto. Le damos a aceptar y ya estaría. Con la I2, que es el pulsador de paro,
haríamos lo mismo. Lo configuramos como pulsador, contacto normalmente abierto y a funcionar. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, nos volvemos a la simulación y vemos como ahora ya los iconos de la entrada I1 e I2 han cambiado. Ahora tienen otro dibujito que es un dibujito de un pulsador. Así que nada, vamos a ello. Y según la descripción del artículo, que lo veis aquí abajo, vale, cuando pulsamos el pulsador de marcha, se activará un relé que activa la alimentación del motor a una determinada resistencia en serie. Lo activamos, efectivamente se activa la salida Q1 y aquí veis como el sensor analógico, hay uno que nos está midiendo la velocidad del motor, está a 0. Si pulsamos sobre este icono de aquí, que es una barra deslizable, le podremos dar la velocidad que nos entra por esa señal analógica. Estamos simulando la señal de entrada analógica. Por lo tanto, veis que tiene un 200, un 221. Lo dejamos aquí en 229. ¿Por qué? Porque en la siguiente condición nos indica cuando la velocidad del motor llega a 250 RPM, se desactiva el relé anterior. Vamos a ver si es verdad. Efectivamente, hemos pasado de 250, se nos ha activado la Q2, se ha desactivado la Q1, que es el relé anterior. ¿De acuerdo? Ahora, la siguiente condición es cuando la velocidad del motor llega a 850. Estamos dentro del rango. Cuando llegue a 800... Vamos a ver si tengo buen pulso. 800... se me ha pasado. Bueno, a 850 se pasa la señal a la Q3, ¿de acuerdo? Lo que quería era mantener en 849 para ver que en 849 se mantenía la velocidad, pero bueno, funciona. Así que salta a la Q3, se desactiva la Q2 y ahora nos dice que cuando llegue a 1250 ya se está estabilizando el motor. A ver si llegamos 1232. Podemos pulsar aquí en lugar de la barra deslizable. ¿Lo veis? 1249 salta a la siguiente salida, ¿de acuerdo? Así que ese es el funcionamiento. Si seguimos aumentando, se mantiene esa salida porque nos dice que 1500 es la velocidad nominal del motor. Por lo tanto, aquí está la velocidad. Este es el funcionamiento de marcha y del paro. Ahora está en marcha, salida 4, pulsamos al paro, se para todo el sistema, se paran todas las salidas. Ahora volvemos a 0, volvemos a arrancar con el pulsador de marcha y podemos volver a iniciar el ciclo. Empiezan las comparaciones de nuevo de velocidad con ese sensor analógico a la entrada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si seguimos simulando estas velocidades, vemos cómo va aumentando, va a aumentar a la Q3. ¿Y qué ocurre si el motor disminuye de velocidad? Vemos cómo va saltando a su escalón anterior, es decir, va a saltar a la salida anterior. Vemos que ha pasado de la Q3 a la Q2, ahora cuando baje por debajo de 250 nos pasa a la salida Q1. Es decir, que se están cumpliendo todas las condiciones, todas las características, la simulación es correcta, estamos aprobados. Pulsamos el botón de paro y se finaliza la simulación. Así es como funciona el proyecto de este control de la entrada analógica con un sensor de velocidad o RPM, ¿de acuerdo? Así que nada, me gustaría que echaréis un vistazo al artículo de la página web y os descarguéis el proyecto. ¿Cómo descargar el proyecto? Bien, si estamos en TecnoPLC, solamente tenemos que venir aquí al menú principal, buscar ejemplos, ejemplos logo, que es lo que buscamos exactamente, y buscamos el motor con sensor de velocidad. Ahora está en primera posición, pero puede estar en otra posición. Motor con sensor de velocidad. Leemos más, leemos el artículo, toda la descripción, etcétera. Ya os he dicho cómo está.
Y al final del artículo podemos encontrar un link directo para descargar el proyecto. Nos vamos aquí como un producto de un comercio, añadimos al carrito. Una vez esté en el carrito, le damos a ver carrito y finalizamos. Y automáticamente se te generará un link que te podrás descargar tu ejercicio en Logo, ¿de acuerdo? Así que espero que os guste, que os lo descarguéis, que me dejéis algún comentario por aquí, las 5 estrellitas, que me ayudarán mucho y seguiré subiendo nuevos ejemplos de Logo y de Tía Portal y mucho más. Así que esto es todo y que tengáis un buen día. Hasta luego.